¿Cómo se encuentran, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad estoy realizando un video más para mi canal de YouTube en la nueva sección que abrí la semana pasada relacionada con psicología y cine, donde vamos a estar haciendo análisis de perfiles psicológicos de protagónicos en la historia del cine, tanto sea el cine del pasado como el cine actual y contemporáneo. En esta oportunidad me gustaría analizar con todos ustedes el perfil psicológico del protagonista de la película El Poder del Perro, una película que se estrenó hace muy poco tiempo aquí por intermedio de Netflix, la cual ganó Oscar, diríamos, menciones especiales dentro de la Academia de Cine, ¿sí? En el pasada entrega de Óscares, y más específicamente donde se destaca el protagónico de un increíble Benedict Cumberbatch, que es nada más y nada menos que el famoso Doctor Strange, haciendo o coprotagonizando el rol de Phil. Phil es un hombre de la época del antiguo oeste. La película se trata justamente de un western y en realidad más específicamente podríamos estar hablando de un anti-western, donde podemos hacer un estudio de lo que vendría a ser la psicopatía en la era donde en realidad todo está basado y centrado específicamente en la barbarización y la naturalización de lo barbárico. ¿Cómo podríamos identificar nosotros en la época de justamente el lejano oeste quiénes son aquellos sujetos que despliegan características sociopáticas o psicopáticas? Bueno, justamente esto es un poco el planteamiento de la película que está realizado justamente el libro por Jane Campion, que es una autora nada más y nada menos que mujer, la cual instala en el análisis justamente de esta anti-western aspectos como por ejemplo el machismo extremo, como por ejemplo la represión, la frustración, también la búsqueda de venganza y todos los aspectos de lo que son la construcción de la figura masculina en aquella época. Específicamente estamos hablando de un Phil, que es Benedict Cumberbatch, el cual protagoniza a un hermano, ¿sí? Son dos hermanos que se quedan de alguna manera con todo el poder económico de su núcleo familiar, son muy potentosos en el antiguo oeste. Hay un hermano que es mucho más visionario, relacionado con los negocios y demás, vendría a ser la contracara de Phil, y Phil, que es el protagonista, el cual es impresionante la actuación de este actor, que despliega justamente la estructura de una psicopatía con elementos de antisocialidad muy graves y muy complicados. El problema se instala el día en que su hermano, el hermano de Phil, decide casarse nada más y nada menos que con un género femenino a escondidas de Phil. Cuando Phil se entera de esta realidad es cuando monta el cólera impresionantemente y despliega sus elementos más oscuros desde el punto de vista de la psicopatía, el trastorno de personalidad y sus aspectos más perversos. Me parece sumamente interesante poder analizar en esta película justamente la presencia de esta necesidad que muchas veces hay algunos seres humanos que tienen de poder encontrar a otras personas para conseguir laudar con ellas justamente de alguna manera sus demonios y sus deseos de venganza o sus deseos de retaliación. El concepto de retaliación tiene que ver mucho con esta película. Ojo por ojo, diente por diente. La gran furia que tiene Phil es no sentirse realizado desde el punto de vista social a consecuencia de su sociopatía, y justamente a razón de estos aspectos conllevan a que justamente entre en una guerra total contra su hermano, pero también contra la esposa de su hermano. Y aquí es justamente donde la directora Jane Campion instala uno de los, diríamos, ejes centrales asociados al machismo y justamente asociados al tema de las masculinidades tóxicas, la construcción de el varón en una era donde se naturalizaba lo barbárico, lo cual por supuesto no explicaría ni tampoco mucho menos justificaría lo indigno o lo deshumanizado de parte de este justamente personaje, que justamente esas son las características de trato que le comienza a dar a la esposa de su hermano y a su hermano, así como también al hijo de la esposa de su hermano. Al mismo tiempo también aparecen justamente cómo se despliega
en el ser humano todos las emociones de impotencia y de frustración en la realización. Si nosotros, por ejemplo, hoy en día le preguntáramos a un sociópata si le importa o no tener vínculo normal con el entorno social que lo rodea, seguramente un sociópata nos va a responder que no. Sin embargo, sí es real que esto genera adulteraciones, consecuencias verdaderas de dolor y una soledad interna dentro del sujeto que es terrible de soportar y sostener. Es justamente el caso de Phil, ¿no verdad? O sea, Phil expresa todo este malestar que empieza a aumentar a medida que la película avanza, donde podemos encontrar justamente esta sensación de tensión y diríamos como de sentimiento de impotencia que el protagonista nos transmite, ¿no verdad? O sea, esta ira contra el amor, esta ira que empieza a instalarse desde el lado misogínico de odio hacia las mujeres, porque en realidad este hermano interpreta que la esposa de su hermano le quita a su hermano de al lado. Estos dos hermanos que desde un origen vivían y dormían en el mismo cuarto, compartiendo el lecho cuasi incestuoso en un justamente oeste del Far West, ¿no verdad? Donde en realidad es como que aparentemente eso estaría justificado cuando quizás no tenía necesidad de ser así. O sea, y este hermano que de alguna manera tiene una frustración, una represión de sus deseos homosexualizados muy fuertes. También se puede ver en la película todos estos elementos que tienen que ver justamente con factores de las homosexualidades predípicas, posedípicas y las homosexualidades reprimidas. O sea, cómo este personaje Phil maneja su figura femenina interna y cómo en función de el no desearla y el no aceptarla en su interior, la comienza a odiar en el afuera a través de, o personificada mejor dicho, en la figura de la esposa de su hermano. Todos estos elementos son sumamente interesantes de ver en la película, la verdad que es increíble, o sea, tienen que llegar hasta el final para poder encontrarse por qué el nombre de El Poder del Perro, porque en realidad uno no lo interpreta hasta el final, justamente culmine, ¿no verdad? Donde nos encontramos con, bueno, una realidad revelada que no se las voy a plantear porque si no me van a culpar de spoiler. Por otra parte, también aparece un concepto muy importante que tiene que ver con los narcisismos patológicos en estos casos, ¿no verdad? O sea, como Phil, con este narcisismo patológico totalmente tóxico y enfermo, tiene una incapacidad de relacionamiento con el género femenino y le es mucho más cómodo y más fácil relacionarse con el género masculino. O sea, por exceso de dificultad, le es mucho más fácil relacionarse con hombres que con mujeres. En el antiguo oeste se prestaba mucho más al relacionamiento entre varones y aprovecha este elemento como para poder canalizar o sublimar sus deseos homosexuales reprimidos, pero también al mismo tiempo cómo aparece esta necesidad, por ende, en contraparte, de odiar ferozmente a la mujer de su hermano porque interpreta que le quita a su hermano de al lado, que vendría a ser, diríamos, su otra mitad o, si vamos un poco más allá desde el punto de vista psicoanalítico profundo, su amor imposible. A su vez aparece justamente el elemento misógeno que la directora mujer lo instala de una manera increíble en el relato y se corporiza en la figura del hijo de la esposa del hermano, que es un muchacho con grandes problemas de vinculación y con grandes complicaciones de relacionamiento a nivel del género principalmente igual y opuesto al mismo tiempo, ¿no verdad? O sea, como acá aparece también en el vínculo de Phil y esta figura de este chico, que es una actuación impresionante también, cómo se ve Phil y cómo se relaciona Phil con el mundo. Se relaciona desde un lugar con un cuerpo adulto, pero con un comportamiento completamente interno infantil, que está desplegando aspectos muy perversos de parte de Phil y muy, diríamos, oscuros en su psicología de comportamiento, de vínculo y de personalidad. Por otra parte también, entender, y aquí me parece que este es el último mensaje que les quiero dejar con este video de interpretación del perfil psicológico de la película El Poder del Perro,
de qué manera la antisocialidad, la no vinculación normal con el entorno, el no comportarnos acorde a nuestra edad evolutiva o psicoevolutiva, puede generar complicaciones y consecuencias muy grandes en la persona al punto de desestructurarlo neuropsicológicamente y hacer que el sujeto se muestre o se relacione con el entorno de una manera parecida o cuasi parecida a la de una persona que pueda tener un retraso o un retardo. Esto también se veía muchísimo en las épocas de antes, ¿no verdad? Donde no había una epistemología del entorno, un avance tecnológico y demás que ayudara, pero muchas veces también lo podemos ver en espacios donde el contacto con lo civilizatorio es muy bajo, es muy leve, y por ende las personas que ya tienen esta estructura, a las que se les suma este elemento del aislamiento por el entorno geográfico donde viven, generan este tipo de patologías bastante inclasificables, raras, que si bien no dejan de ser un trastorno de personalidad o una psicopatía con elementos de antisocialidad, despliegan elementos específicos en sí mismos que hay que entender y aprender a saber verlos e identificarlos. Así que no se pierdan el poder ver y analizar ahora después que tienen estos, diríamos, mensajes integrados a través de este video, la película El poder del perro. No se pierdan la actuación de Benedict Cumberbatch, que es increíble, protagonizando el papel de Phil, y la dirección de una directora como Jane Campion, que es maravillosa, donde se despliega toda esta instalación de, bueno, de qué se trataba ser hombre en la época del western, qué pasaba con los elementos de la violencia de género en la época del western, en la época del lejano oeste, qué pasaba con la estructuración de la figura masculina, si necesariamente la instalación de una figura masculina armoniosa era vista como afeminada en esa época donde lo barbárico se naturalizaba, y qué pasaba también con la represión de los deseos homosexuales, de los deseos sexuales en general, y de la búsqueda de la venganza por intermedio de la tortura psicológica hacia otros. O sea, cómo se podría interpretar en esa época con esas características de tiempo histórico estos aspectos que hoy quizás los podamos ver más fáciles y a más a simple vista en la sociedad contemporánea donde vivimos. No se pierdan este anti-western que es increíble, El poder del perro. Mírenlo, ya está estrenado hace bastantes semanas en Netflix y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal de YouTube, ya estamos por llegar a ser los 1000 suscriptores, así que va a ser un placer poderlos tener, donde hay una sinfín de materiales para poder compartir. Estoy subiendo muchísimos materiales todos los días, así que estén pendientes y estén conectados siempre. Nos vemos en el próximo video. Que pasen muy bien. 1000 bendiciones a toda Latinoamérica que me sigue. Un abrazo gigante. Los quiero muchísimo y los espero en el próximo video de mi canal. Bye bye.